Bueno, vamos a ir arrancando, comenzando nuestra transmisión de hoy. Mira, las 11:17 de la noche acá en Bakú, Azerbaiyán, del otro lado de donde nos están mirando la mayoría de nuestros amigos y amigas, que la mayoría están en Latinoamérica. 7 horas de diferencia, así que bueno, tuvimos un pequeño problema con el otro link, pero estamos acá nuevamente. Bueno, buenas noches a Elena, pero buen día, buenas tardes para nuestros amigos y amigas de América Latina. Estamos en la COP, la Conferencia de las Partes, que se hace desde el 12, ¿no? El 11. Desde el 11. Desde el 11 de noviembre hasta el viernes, que es el día 22. Así que ahí todavía nos quedan 3 días de esta cumbre que reúne a 66.000 personas. Yo el otro día hablaba con una radio, decía, de la provincia de Misiones, y decía, imagínate una ciudad de la provincia de Misiones metida en un lugar. Bueno, eso es más o menos la Conferencia de las Partes, la COP. Elena Cedillo, ejecutiva del Programa de Justicia Climática de la Federación Luterana Mundial, nos va a contar. Ella sabe muchísimo más que yo. En este caso es la primera vez que yo participo de la COP, pero un poco, ¿qué hacemos acá? ¿Qué es esto de la COP? Y bueno, ¿por qué estamos acá? Bueno, muchas gracias, Eugenio, por la pregunta, y también saludar a todos los colegas que están viéndonos ahora en YouTube en esta transmisión desde Bakú. Como dijo, son como las 11, más de las 11 de la noche para nosotros. Y bueno, yo les puedo contar que la Federación Luterana Mundial está aquí en la COP con una delegación que representan jóvenes y no tan jóvenes, una delegación intergeneracional que representa a varios países, ¿no? De la región, Latinoamérica y el Caribe, pero también participantes de África y participantes de Bakú, de la Iglesia Luterana en Bakú. ¿Y qué estamos haciendo acá? Bueno, estamos siguiendo las negociaciones climáticas. ¿Y qué significa seguir las negociaciones climáticas? Es un poco entender qué cosas están conversando aquí los diferentes representantes de gobiernos. Están negociando varios temas, están conversando varios temas. Uno de los temas principales es el de las finanzas climáticas, que significan aquellos fondos para financiar la adaptación y la mitigación en los países menos desarrollados, en los países como los nuestros en América Latina y el Caribe, que sufren los impactos del cambio climático, ¿no? ¿Qué les puedo contar sobre las negociaciones? Un poco decirles que esta COP es una de las COPs en las cuales las negociaciones son las más lentas que yo he visto. He participado en varias COPs, pero hay un sentimiento grupal de la sociedad civil de que estas negociaciones son sumamente lentas y que, por ejemplo, estamos a 3 días de terminar la COP y aún no hay textos finales, ¿no? Decisiones finales. Hay muchos vacíos. Los gobiernos no se familiarizan con los textos, ¿no? No hay una decisión importante en el tema de finanzas climáticas. No están hablando de cuánto podrían aportar, no están hablando de la transparencia de estas finanzas climáticas y tampoco están hablando de la calidad de este financiamiento climático. Y una de las cosas importantes es que tampoco se está hablando de incluir en las finanzas climáticas las pérdidas y daños. Como sabemos, las pérdidas y daños es algo que afecta enormemente a nuestra región. En muchas partes de la región, por ejemplo, están sufriendo inundaciones, eventos climáticos extremos, sequías por muchos años, y no hay forma de adaptarse. Entonces, cuando ya no hay forma de adaptarse, es que hablamos de pérdidas y daños. Y hablamos de pérdidas y daños económicos y de pérdidas y daños no económicos, ¿no? Como la pérdida de biodiversidad, la pérdida de territorio, la pérdida de conocimiento ancestral, entre otros. Una de las cosas que le quiero contar también es que la federación y el grupo que estamos acá es un poco representar la voz pública de las iglesias, ¿no? Como sabemos, las iglesias son parte de la sociedad civil y por ello y por nuestro compromiso moral,
perdón, tenemos que tener una voz activa, ¿no? Y denunciar lo que está sucediendo. Y no venimos con las manos vacías a estas negociaciones, venimos a aportar en las discusiones políticas, políticas climáticas. Por ejemplo, tenemos un estudio que hicimos en 20 países para aportar sobre cómo se está implementando el plan de acción de género, cómo esto se incluye en las negociaciones del clima. Y esto tiene que ver también con recomendar políticas públicas. Lo importante que es... Tomate sí, yo lo que por ahí redondear lo que está comentando Elena también, las negociaciones. Cuando habla de negociaciones, Elena está hablando de líderes a nivel mundial que se juntan a dialogar. O sea, nosotros participamos de la COP de alguna manera de un espacio donde participa la sociedad civil. Los líderes del mundo, presidentes, ministros de ambiente, ministro de personal técnico, son los que tienen espacio de diálogo donde hablan sobre la cuestión técnica y decir, bueno, se ha perdido tantas cosas, entonces esto cuesta tanto dinero. Bueno, entonces, ¿quién pone la plata? Exacto. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de negociación, ¿no? Sí. Para completar lo que estaba diciendo sobre el plan de acción de género y de cómo incluir el tema de género en las negociaciones del clima y cómo incluir el tema de género en las contribuciones nacionales determinadas que se conocen como NDCs. ¿Qué son las NDCs? Son aquellos compromisos de los países para reducir las emisiones de carbono, y en los planes nacionales de adaptación, que son las NAPs, ¿no? Y que, bueno, todos los países el año pasado en la COP se comprometieron a elaborar sus planes nacionales de adaptación. Entonces, traemos unas recomendaciones de políticas para incluir la cuestión de género tanto en las NDCs como en las NAPs. Y asimismo, una de las contribuciones que creo es muy importante como organización basada en la fe es enfocarnos en las pérdidas y daños, pero sobre todo aquellas pérdidas y daños no económicas, ¿no? Que realmente no podemos ponerle un valor, ¿no? ¿A qué valor le podemos poner a la pérdida de vida o a la pérdida de biodiversidad o a la pérdida de conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, en la Convención de Naciones Unidas, en la Convención Marco, en las COPs, no hay todavía una definición concreta de lo que significa pérdidas y daños no económicas. Y lo que hemos hecho es, hemos recogido información, una investigación en varios países, en todas las regiones de África, Latinoamérica, el Caribe, Norteamérica y también Medio Oriente, y hemos entrevistado a líderes religiosos que están siendo afectados o que sus comunidades están siendo afectadas por el cambio climático y que ya no hay más posibilidad de adaptarse. Quiero resaltar que muchas veces las comunidades de fe trabajan en las comunidades más afectadas, con las poblaciones más vulnerables, pero muchas veces las comunidades de fe son las poblaciones vulnerables y de alguna u otra manera están enfrentando esta problemática. Entonces, la idea es también traer a la COP una contribución sobre qué significan pérdidas y daños en el marco de la Convención, cómo podemos incluir todo el aspecto de derechos humanos cuando hablamos de pérdidas y daños, ¿no? Una de las cosas que decimos aquí, que hemos estado comentando con muchos representantes de gobierno, es que no solo estamos perdiendo infraestructura cuando pasa un huracán, cuando hay deslizamientos, cuando hay inundaciones, estamos perdiendo más allá de eso. Lo que pasó en Porto Alegre, por ejemplo, para poner un ejemplo cercano de la realidad de mucha gente, o sea, ¿qué pasa con eso? O sea, viene una inundación que tiene que ver claramente con el cambio climático, porque lo que está sucediendo está a la vista y no, es imposible negarlo a esta altura, porque es capaz de lloverte en cualquier momento y de repente de la lluvia se pasa a una sequía y claro, ¿qué pasa después? ¿Cómo se soluciona eso? Si existe, no sé si es la palabra solución, ¿no? Pero la pérdida y el daño que está hecho ya, ¿no? Sí, lo que tú te referías se denomina en la Convención eventos climáticos extremos, ¿no? Y es cierto, cuando más aumenta la temperatura de la Tierra, recordemos que ya estamos en el 1.2 de calentamiento global. Si llegamos al 1.5 es el punto más alto que
que nuestros ecosistemas pueden soportar, ¿no? Y después habrán probablemente más eventos climáticos extremos y otros cambios que todavía no sabemos cuáles van a ser. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es tener recursos financieros para ayudar a estas poblaciones más afectadas, pero esos recursos financieros no solo deben ser destinados a, por ejemplo, reubicar a la gente o, por ejemplo, brindar infraestructura, ¿no? Sino también deben cubrir todo este aspecto de atención psicosocial, ¿no? Cómo afecta a la persona perder su territorio, perder su familia, perder sus medios de vida, ver que sus ecosistemas y la naturaleza están cambiando enormemente, ¿no? Entonces, creo que es importante y es uno de los principales aspectos de las organizaciones basadas en la fe, traer eso a la mesa de discusión, ¿no? Que lo que estamos hablando aquí son acerca de las necesidades de las personas. Más allá de números, tenemos que enfocarnos en las necesidades de las personas más afectadas. Bueno, gracias, Elena. Qué capacidad de síntesis y qué capacidad de analizar así tan bien. Vamos a pedirle a compañero, colega, Romario, que se acerque acá. ¿Ok? Charlamos un ratito con Romario también. Y de paso les decimos que quienes tengan comentarios, ¿sí? Lo que quieran decir, comentar, pueden hacerlo a través del chat. Decirles también, por otro lado, que bueno, acá atrás ustedes están viendo una hermoso banner que lo hizo Karine, que después ya la van a conocer también. Que se anoten al Instagram del Foro Justicia Climática. Así nomás, sencillo. Foro Justicia Climática del Instagram. Ahí estamos subiendo información, actualidad. Lo mismo al foro de la Federación Luterana Mundial, que es Lutheran World Federation. Sí, Lutheran World Federation, escriben en español, ¿no? Bien, Romario, ¿qué onda? Romario Doman, delegado acá por la Federación Luterana Mundial, trabajando en Fundación Hora de Orar, entre otros trabajos referidos a la justicia climática, a la lucha por mejorar la situación, digamos, de nuestro mundo, ¿sí? ¿Por qué es la COP? Esta COP se llama la COP de la financiación, como ya lo adelantó también Elena. COP de la financiación, ¿por qué? ¿Van a dar plata? Bien, esta es la COP número 29 y la llaman la COP del financiamiento, justamente porque es una de las conferencias en las cuales se va a trabajar y acordar y negociar justamente cuánto, qué cantidad, y bueno, y más o menos ya en las últimas COP se estuvo trabajando de los mecanismos, o sea, cómo ese dinero va a ir a ser distribuido después, pero ahora en esta COP se está trabajando de las cantidades y por sobre todo también de qué países deben aportar, qué países y qué cantidades. Eso son lo que se está negociando y por eso también se estima que es una COP que va muy lento. Claro, porque quien de repente los países más ricos, más desarrollados, justamente que muchas veces basaron su desarrollo en el abuso de la creación, tampoco quieren aflojar así nomás el dinero, por decirlo de alguna manera. Pues, ¿está bien decirlo así? Y es una situación compleja, pero acá se habla de números, de cifras, pero no solo eso. Acá, cuando estamos hablando de cambio climático y de financiación, también estamos hablando de pérdidas de cultivos, estamos hablando de hambre, de alimentación, de desarrollo, de salud, de agricultura. Estamos hablando de vidas, de culturas que pueden desaparecer o que pueden ser muy perjudicadas. Así que no solamente estamos hablando acá de números. Y hoy en la mañana arrancando la segunda semana con muchos presidentes presentes nuevamente, dando sus declaraciones, y justamente eran países muy vulnerables que están muy afectados por el cambio climático y demostraban sus situaciones, digamos,
desfavorables y que están sufriendo no solamente económicamente, sino con diferentes tipos de pérdidas. Y bueno, la COP, la primera semana, cerró, ya hoy estamos en el día martes, cerró con una semana de negociaciones técnicas, más que nada, para dejar el paso a lo que van a ser siguiendo las negociaciones de los ministros y ministras, los representantes de los gobiernos, dejando como esos acuerdos, pero que muchos de ellos no llegaron y aún se siguen tratando de cerrar para que después los representantes de los gobiernos puedan acordar. E incluso en uno de ellos, lamentablemente, en el caso de adaptación, uno de los informantes que estuve hablando hoy menciona que es posiblemente que ya incluso se suspenda y se pase al año que viene. Así que eso es un retraso porque se sigue posponiendo uno de los temas que incluso es prioridad para la región de América Latina y el Caribe, que es de la necesidad de tener estas políticas de los planes nacionales de adaptación. Bien, o sea, en cuanto a temáticas, ¿pasa todo por lo financiero hoy en esta COP? La COP es muy amplia, con mucha diversidad de temáticas, pero el tema de fondos es principal por un punto importante, que se está terminando los 100.000 millones anuales del Acuerdo de París y a partir del 2026 debería empezar a funcionar un nuevo mecanismo que es... A ver, vamos a aclarar eso. Bien. 100.000 millones de dólares es lo que está pactado hasta ahora. De que los países desarrollados deben invertir en transferir, pagar a los países más pobres para, bueno, todo lo que tiene que ver con mecanismos de mitigación, de adaptación, para sobrellevar, para mejorar esta situación. Así que, bueno, eso es lo que se venía desde el Acuerdo de París hasta el momento, 100.000 millones, y ahora, a partir del 2026, debería estar este nuevo mecanismo, que es lo que se está debatiendo ahora, de qué monto. Así que algunos dan cifras de cerca de 1,3, 1,1, 1,5, 2, 5, escuchamos hoy que 5 trillones de dólares que son necesarios anualmente para poder sobrellevar esta situación tan compleja. O sea, en caso de que sean 5 trillones, es un número 5 y 18 ceros. ¿Sí? Para que ustedes se den cuenta, digamos, de la magnitud de lo que significa eso. Y de la magnitud y del impacto necesario. Después, lo que se llega a acordar es otro tema. Pero bueno, eso es lo que se está negociando y debatiendo actualmente. Y bueno, desde la región de América Latina y el Caribe. ¿Cómo impacta eso en nuestra región? Y bueno, lo necesitamos. Justamente ¿Somos los que más necesitamos? Todo el sur global, que es el que menos ha emitido, el menos responsable, es el que más está sufriendo y el que más necesita en ese sentido. Hablando de sur global, la organización PAN para el Mundo presentaba hace muy poco su informe sobre los fondos de adaptación destinados hasta el momento y mencionaba un dato clave en el cual es insuficiente los fondos que se estaban otorgando hasta el momento actual. Hablando de casi un 80% menos aproximadamente de lo que se debería dar. Así que es necesario que eso se pueda seguir avanzando, concretando, para hacer frente a esta situación tan compleja. Otro de los puntos para nuestra región es la transición energética, una transición energética justa y por sobre todo lo vinculado a pérdidas y daños, cómo afrontar esas situaciones cuando ya pasa un huracán, cuando ya pasa un tornado, una sequía, ¿quién se hace cargo de esas pérdidas? Porque podemos tener un año de pérdida y podemos usar nuestros ahorros, podemos tener 2 y hay que vender algo. Claro, podemos tener 10 años de sequía y incluso puede generar que tengamos una migración, de que las personas no puedan habitar en ese mismo lugar porque no están dadas las condiciones económicas para poder vivir ahí. Y hay casos que se van dando ante esto. Sí, es bien complejo, ¿no? Porque las pérdidas muchas veces son millonarias y bueno, ¿cómo hacer frente a eso? O sea, ¿quién pierde una casa por una inundación? Bueno, quizás la podés volver a hacer de vuelta, pero si te pasa, sí, además es algo que es exterior a vos, o sea, ¿sí?
Bueno, gracias Romario. No, gracias a vos. Vamos a pedirle a Karine ahora que se acerque. Y seguimos. Hay un montón de gente saludando desde diferentes lugares, desde Honduras, desde Perú, desde Brasil, ¿sí? Comentando, saludando y diciéndonos que están acá presentes. Nos saluda Erna, Valentín Romero, nos saluda, buenas tardes, saludos desde Porto Alegre, Martina Scherer, también Natán nos saluda desde Brasil, hola, Inés Beatriz Alves, mi hermana, por supuesto que está ahí, de Diaconía Perú, nos saludan también, Willy Vázquez, saludo desde Aldea del Rincón, Ciguatepeque, Honduras. Estuvimos ahí en Honduras, en Ciguatepeque, hace poco tiempo atrás. Saludo desde Palermo, Gaby dice, y Mirta desde Varadero, Buenos Aires. Buenas tardes, un saludo desde Garupá, Misiones. Mirá, muy bien. Bien, Karine, sos delegada de la FLM también, participando acá desde ayer. Desde ayer, ¿sí? Recién llegada, para la segunda semana. Miembro de la Iglesia Evangélica, y se nos cae la escenografía, ¿eh? Bueno, estamos acá en el hotel medio de contrabando haciendo la transmisión porque ya obviamente el predio de la COP está cerrado, así que esta hora ya no hay más nada. Miembro de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil, una joven activista que por segunda vez en la COP. ¿Cuál es la comparación que vos haces entre la COP anterior, que fue en Dubái, y esta cumbre climática que se está haciendo acá en Bakú, Azerbaiyán? Y yo estoy saludando ahí, porque están usando mi YouTube desde mi casa, así que me dicen, bueno, saludos desde Buenos Aires de Flores. Sí. ¿Cómo es la comparación entre esas dos COP? Ok. Primero, hola, buenas noches desde aquí, pero buenos días, buenas tardes, cuando vean esa transmisión. Primero, creo que es importante mencionar que estamos otra vez más en un país petrolífero, entonces que el petróleo es uno de los principales fuentes de dinero de aquí, y así como fue en Dubái, que enriqueceu mucho desde 1960, 70 con el petróleo. Y bueno, entre las dos COPs se ve que las negociaciones de ese año todavía siguen muy despacio, muy devagaritas, muy lentas. Y el año pasado también creo que se esperaba más. Ese año se espera varias cosas, pero no sé, faltan 3 días. Y, por ejemplo, cambié para el portugués, perdón. Se empezó con el Fondo de Pérdidas y Daños que había se formulado en la COP anterior, la COP 27. Pero todavía queda para el próximo año siempre hay una cosa pendiente. Entonces, ahora falta eso. Para ese año también había con una gran meta el nuevo objetivo colectivo cuantificado. Entonces, poner ahí quiénes tienen que pagar, quiénes reciben cuánto y bueno. Entonces, aquí estamos y en una lentidad, pero esperamos que algo sea hecho. ¿Y puntualmente, qué hiciste y qué estás haciendo acá como joven luterana, perteneciente a una comunidad de fe, de una congregación, de una iglesia? Sí, yo, pero también otros jóvenes que aquí están y bueno, que vienen representando, somos la voz de quizá que llevamos nuestra región para acá y ahí hacemos la incidencia, como decimos, de la metodología de la federación como de local para el global y ahí de vuelta. Entonces traemos de allá las cuestiones y aquí somos la voz pública, la voz profética, tenemos que decir las cosas. Es nuestro papel, creo. Entonces tenemos muchas pláticas también y en eventos que podemos
estar compartiendo la realidad de nuestra región, de nuestras iglesias, mucho a nivel local también, y quizá puede estar ahí una persona, un influente político, tomador de decisiones, y después sigue platicando con nosotros o nosotros con él, y entonces así también los otros jóvenes que aquí están. También es, creo, una forma de se fortalecer en cuanto a federación, porque vino, por ejemplo, ayer también Eric de África. Entonces ahí también. Y las semanas pasadas estuvo Maro de África también. Exacto. Y ahí también están formando un foro, ¿no? Entonces es una red que se lleva para más adelante, pero que no vuelve sin hacer nada, sino que va a hacer acciones, que, como tenemos planeado para 3 años. Uh-huh. Y el año que viene la COP va a ser en Brasil, en Belém do Pará, después de 11 años que no se hace en América Latina. Vos como brasileña, ¿cómo lo ves? ¿Qué te significa? Que la iglesia ya, seguramente también las comunidades, digamos, hay un impacto en toda la sociedad. Sí, primero creo que hablar desde la COP, lo que se escucha aquí y antes de venir era que, bueno, vamos a la COP 29, pero ya como se quería saltar para la COP 30, que se espera que tenga más resoluciones, que se cumplan más compromisos o que los países entren ahí. Y que ahí Brasil, entonces, como ya era muy con los compromisos climáticos, vuelva a ser un liderazgo en ese sentido. Entonces, creo que la población también de Brasil, en especial de Amazonía, que es el bioma y la región donde va a pasar la COP, está muy emocionada, se dice como animada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, porque estamos ahí en un país que tiene más de 300 etnias, y en la región, solo en la región hay 180 y más de 400,000 indígenas. Entonces, ellos nos muestran otra forma de quizá cambiar las mentes y no el clima, entonces, ¿no? Bien. Por ahí, si uno mira una mirada, casi uno podría decir que es una mirada pesimista de lo que es la cumbre por todos los avances que uno quisiera que avance más, porque el tiempo pasa y la situación está compleja a nivel de todo lo que pasa, ¿no? Sabemos, no hace falta con solo recordar algunas situaciones de desastres, ¿no? Uno podría decir, bueno, bastante pesimista nuestra mirada de lo que vemos, cómo las cosas no avanzan. Si yo te dijera, ¿tiene sentido igualmente participar de un espacio así? Si uno aún ve eso, ¿tiene sentido? ¿Y cuál es el sentido? Wow, es una buena pregunta. Lo pensaste ahora. Pero bueno, la verdad es que sí, hay 2 puntos, porque miras lo que sale de la COP, normalmente son muchas hojas como compromisos, o muchas veces no salen, pero a veces vacíos y que no se cumplen, entonces que se espera año após año que se haya un financiamiento justo, equitativo y que se cumpla, ¿no? Uh-huh. Pero, y que no pasa. Pero creo que, por otro lado, seguimos participando e influyendo, intentando, bueno, como también instituciones de fe, pero también públicas, civiles, para que quizás sí cambie, que en un momento, por ejemplo, ahora con la esperanza activa, para el próximo año, por ejemplo. Sí, y también como la viuda insistente, que de tanto sí. De tanto insistir, el juez terminó haciendo justicia por la viuda pobre, ¿no? Así que quizás un poco en esa esperanza. Así que necesitaron 30 años, por ejemplo, para el Fondo de Pérdidas y Daños. No sé cuántos años más para que se cumpla, de hecho, pero va a funcionar. Esperemos que no sean 30, no. Que sean un poco antes, ¿no? Bueno, pero entre tanto seguiremos acá en Bakú, viendo lo que va pasando y
con gusto les estaremos compartiendo lo que vaya sucediendo. Así que bueno, gracias Karine, muchas gracias a Elena y a Romario por compartir con nosotros. Y bueno, nos vamos despidiendo. El video quedará en el mismo link para que ustedes puedan, de repente, si quieren compartirlo con otras personas, háganlo. Sería excelente. Saludamos, hay un montón de otros saludos, que han saludado también en el chat. Desde Uruguay, desde Misiones, provincia de Misiones, desde Santa Cruz do Sul, Brasil, desde Quilmes, un montón de gente que nos saluda, que hemos estado también proyectando en la transmisión. Así que bueno, muchas gracias y bueno, será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Chao, chao.